esto hay que defenderlo. Soñé toda mi vida que nuestro país se podía cambiar para bien. Creo que deja un legado importantísimo y lo que me parece muy importante es que hay quien recoja el legado. Somos muchas mujeres que estamos con ella. Y vamos a acompañar. ¿Entendés? Vamos a acompañarla a ella. Ella no va a estar sola. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. No hay palabra por ahí. Entre él y Cristina dieron muchísimo, por eso estamos acá para apoyarlo a ella, le pedimos fuerza para ella. Es como que perder un familiar con esto. Del dicho al hecho no parecía que hubiese tan gran trecho, ¿no, ministro? Yo creo que ahí hay una clave, ¿no? ¿Cuántas veces repitió en 3, 4 minutos de discurso la palabra sueños, ¿no? Y esto es fácil decirlo. A mí me parece que lo que es extraordinario es que Néstor Kirchner pudo hacer coincidir el decir con el hacer. Esto ocurrió. No solo lo dijo en la campaña dijo cosas que después ocurrieron. Y a mí me parece que ahí hay una de las claves de la presencia impresionante de jóvenes en las calles, que han vuelto a militar, porque Kirchner los invita a construir una sociedad nueva, distinta, con épica, con sueños. Y esto me parece que es extraordinariamente novedoso en la Argentina. Si uno piensa en los candidatos que hay a presidente para el año que viene, ¿a qué invitan esos candidatos? Néstor Kirchner, Cristina, invitan a parir una nueva sociedad, y eso me parece va muy en la dirección de los valores, de los deseos de los jóvenes. Mi colega y amigo Adrián Paenza, que está volviendo al país en estos días, pero adelantándose en una charla, porque todos querían hacer una catarsis del exterior, muchísimos amigos increíblemente llamaron desde afuera para poder estar un poco más cerca. Me decía, quiero que recuerdes, si haces algo periodísticamente, que el primer acto de gobierno de Kirchner fue al otro día que asumió. ¿A qué provincia fue? Entre Ríos. 3 meses que no pagaban salarios en cuasimonedas. Y yo digo que ese también es un acto más que simbólico, es un aviso de lo que para Néstor Kirchner iba a ser la educación. Carlos acaba de decir que los trabajadores y trabajadoras están agradecidos, los 800.000 educadores de la Argentina también, porque ha hecho realmente una revolución en la educación en términos de inversión. ¿Cómo se entera la sociedad que a un gobierno algo le importa? Si no es a partir de inversiones concretas, de actos decididos de gobierno. Me parece que ahí hay una clave muy fuerte, y lo dejo para que hablen otros compañeros, el tema de los valores. Nosotros desde el 74, con una breve interrupción, no quiero ser injusto, de algunos años del alfonsinismo, nosotros perdimos la noción de prójimo, la noción de valor del otro, y esto hoy está restituido en la Argentina. Sí, siempre se le reconoció el valor excepcional que tuvo haber recuperado una justicia creíble de personas muy valiosas. Una de ellas, el doctor Zaffaroni, hace una síntesis muy especial de ese logro del gobierno de Néstor Kirchner. Kirchner había provocado la renuncia del presidente de la Corte de Nazareno. Y lo que me dijo es que yo preciso proponer un jurista. Tengo que contraponer, no puedo contraponer una figura política, tengo que proponer un jurista. Para mí fue una total sorpresa, ¿no? Incluso me acuerdo que en algún momento en la Casa de Gobierno, cuando Kirchner me lo propone formalmente, le digo, pero vos sabés a quién propone. Sí, te conocemos. Digo. Está bien. Y esta es la asunción en la Corte, con el doctor Fay tomándome el juramento. Bueno, primero y fundamental que yo nunca soñé con ser ministro de la Corte, ¿no? No había hecho los deberes como para ser ministro de la Corte, ¿no? Me volví irritativo para unas cuantas personas, ¿no? Me daba cuenta de eso perfectamente, ¿no? Y también se daba cuenta Kirchner, ¿no? ¿Y eso habrá sido lo que le gustó, lo que convencía a él? Yo creo que fue eso, sí. Yo creo que fue eso, sí. Tenía un espíritu en el que nos asombraba, a veces como asombró políticamente al hacer determinadas cosas que redoblaba la apuesta y no sé qué está haciendo, ¿no? Y creo que casos como el de Kirchner realmente... una vida que se quema en la política, que se agota en la política,
que va más allá de sus propias fuerzas físicas, es realmente uno de los ejemplos que hace revalorar la tarea política, ¿no? Que pone de manifiesto los enormes sacrificios que implica la actividad política. Se pierde del político que marca una década, el jefe de Estado que marca una década, ¿no? Sin lugar a dudas que esto genera un terremoto político, porque cambia el mapa político de pronto, ¿no? Y lo que más me impresionó, obviamente, fue la fuerza de la gente, el sentimiento de la gente. Creo que con Kirchner, bueno, se fue una persona, pero nace un mito también, ¿no? Un mito. Bueno, muy interesante lo que dice Zaffaroni. La verdad que usted sabe que yo fui de las que trabajé mucho por el tema del juicio a la Corte y durante el gobierno del 2002, durante el gobierno del doctor Duhalde, casi habíamos llegado y bueno, a último momento las presiones determinaron que gran parte de la bancada del Partido Justicialista finalmente se bajara. No toda, porque hubo división, pero no llegamos entonces. Y una desilusión, porque realmente se había trabajado intensamente, estaban probadas las absolutamente claras inconductas de esos jueces que eran empleados realmente del menemismo, ¿no? Y llegó el doctor Kirchner y fue como un cambio así, fue un tema al que se le dio prioridad. Y además después sigue nombrando juristas de muy buen nivel, autoimponiéndose restricciones incluso para esas designaciones, que el Ejecutivo no tenía por qué habérselas puesto, es decir, para que fuera lo más transparente, y ahí muestra la gran decisión política, mientras era objeto de una extorsión por parte de algunos ex miembros de la Corte, que, bueno, lo amenazaban con dificultarle las cosas. Sí, está el episodio inolvidable de Nazareno y la pugna Exacto. que hubo entonces. Bueno, él, ¿cómo reacciona? Lo denuncia. Porque Kirchner tiene algo que me parece que hay que destacar. Tuvo algo siempre, y Cristina también, ellos analizan la situación, escuchan y después corren el límite. Siempre lo decía. Al correr el límite habría un mundo de otras cosas posibles más, ¿no? Por eso él, que fue evidentemente el mejor de nuestra generación, de esa generación diezmada que él menciona, digo el mejor porque él pudo llegar a concretar esos sueños, pero no solo esos sueños, eso también a mí me parece muy importante. Él ayornó la agenda, la abrió a nuevos temas, dio nuevos problemas, por ejemplo, bueno, el tema de derechos humanos, ¿no? Del proceso de justicia, verdad y memoria, donde él tiene un papel central como Poder Ejecutivo, por supuesto que después la cosa se complementa con lo que hace el Legislativo y con lo que hace el Judicial, porque esta es una política de Estado hoy. Pero si Néstor Kirchner no hubiera tenido esa firmeza y esa convicción en el tema, los otros dos poderes, no sé si hubieran las cosas resultado igual, ¿no? Entonces, él era un tipo que tomaba los problemas del pasado, pero tenía esa capacidad de abrirlos, de tener una cosa muy creativa. Y además lo hacía desde una cosa transgresora, ¿no? Es decir, se burlaba los formalismos de los poderes que siempre presionan a los procesos populares. ¿Usted lo conoce desde cuándo? Yo lo conocí muy fugazmente cuando yo era diputada en el año 73, 74, en una reunión que había organizado Carlos Kunkel, que en ese momento también era diputado nacional y muy amigo de Néstor, como un grupo de estudiantes de La Plata. Y bueno, y después lo volví a ver en la década del 90, alguna vez, y me acuerdo siempre una frase que me dijo, nos cruzaron en un programa de radio, y yo en ese momento estaba en el Frepaso, y él nos dijo, yo sé, Nilda, que nos vamos a encontrar en una nueva síntesis histórica. Y me quedó muy marcada esa frase, ¿no? Es decir, él tenía esa idea de que, bueno, este espacio político había que seguir sembrando, y finalmente creo las plantitas germinaron, y hoy hay muchos chicos jóvenes que van a recoger las banderas de Néstor. Hay una característica de Kirchner que en principio pareció sobresalir, era su desdén, aparente al menos, por lo que es la política internacional.
estaba muy preocupado con el adentro. Resulta que terminó siendo un estadista internacional que en determinado momento genera un hecho que no sé si se advirtió o se conoce bien en el velatorio, y es que el presidente de Colombia le dijo a la presidenta que él quería quedarse ahí hasta que llegase Chávez, porque él quería que Colombia y Venezuela se diesen... Cuéntele usted, por favor. Sí, el presidente Santos se acerca a la presidenta y le dice, estoy escuchando que está por venir el presidente Chávez y le quiero pedir permiso para quedarme acá hasta que él llegue, porque creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Néstor Kirchner es que nos demos un abrazo acá, frente a él y frente a usted, presidenta. Cristina, por supuesto, le dijo que sí, al rato llegó Chávez, se dieron ese abrazo y se quedaron los dos. Es extraordinariamente simbólico, extraudinariamente simbólico. Convirtió verdaderamente en un referente de los presidentes latinoamericanos. Chávez nos dio un testimonio a nosotros que celebramos de alguna manera, porque siempre que uno tiene algo diferente en materia periodística, siente que está haciendo un aporte distinto. Y creo que en estas palabras de Chávez, en una especie de confesión que hace ahí, vamos a encontrar algo muy particular de ese estadista ya americano, Néstor Kirchner.